Buenas noches. Vamos a abordar un tema que fue solicitado por algunos colegas en torno a una pregunta fundamental. Muchas veces vemos que los maestros en sus actividades expresan la necesidad de luchar y defender la educación pública, universal y gratuita, como un modo de enfrentarse a la reforma educativa neoliberal que trató de imponer durante todo su sexenio el gobierno de Peña Nieto, y suponiendo además que esta reforma de Peña Nieto atentaba contra el carácter público, universal y gratuito de la educación. El tema de hoy aborda este problema y trataremos de demostrar que realmente la educación que tenemos en México no es ni pública, ni universal, ni gratuita. Comencemos. ¿Por qué decimos que la educación en México no es pública? Primero nos apoyamos en el hecho de que lo público, cuando un espacio es público, cumple con ciertas características que nosotros consideramos que la escuela no tiene. ¿Cuáles serían algunas de estas ciertas características que tiene que tener un espacio para ser considerado un espacio público? En primer lugar, un espacio es público si las personas podemos asistir a ese espacio en igualdad de condiciones para expresar una opinión. Pudiera ser en este caso una opinión pedagógica. Eso no ocurre con la escuela. La escuela no es considerada, al menos como la vemos aquí, como un espacio en el que el padre pueda ir a emitir una opinión respecto al proceso pedagógico de educación de sus hijos que ahí se ejecuta. De hecho, comúnmente las reuniones de padres que se hacen acá en las escuelas a las que asistimos todos, mis hijos estudian en escuelas públicas mexicanas, son reuniones donde se tratan muchos temas, pero no se abordan los temas pedagógicos, no se abordan los temas psicológicos. O sea, no discutimos los proyectos educativos que se llevan a cabo en la escuela, al menos como norma. Es lo que ocurre en Oaxaca, en Chiapas, que se están proponiendo proyectos educativos. Sí, se dan en algunos casos esto que estamos diciendo acá, y la escuela ha ido buscando esto de convertirse en un espacio público. Pero lo que estamos analizando es como norma, no ocurre, los padres no opinan acerca del proceso pedagógico porque se piensa que evidentemente los maestros son especialistas en educar a los hijos de otros, y esos otros cuyos hijos están educados por los maestros no tienen por qué opinar, ni tienen nada que opinar acerca de lo que está ocurriendo. Es sospechoso, porque evidentemente todos nos damos cuenta que acá la currícula, los métodos, los medios, las formas de evaluación y los objetivos que la escuela nos propone a todos están pensados por la clase política y económica en el poder. O sea, la clase poderosa, la clase oligarca, diseña una escuela que se le ofrece a los oprimidos. Y evidentemente, como dice Paulo Freire, la escuela que ellos nos ofrecen no nos da la claridad de lo que está ocurriendo. Precisamente es lo contrario, oculta la verdad para que el oprimido no vea su estado de explotación. Entonces, no es pública porque no tenemos acceso a ella con una voz. No es pública porque para que un espacio sea público no puede ser un espacio cedido por el Estado, tiene que ser un espacio conquistado por el pueblo. En todo caso, el Estado lo administra y protege ese espacio público, pero es un espacio público que es conquistado por los de abajo y pertenece a los de abajo. Eso no ocurre con la escuela. De hecho, las escuelas le ponen un candado ahí en la puerta y los papás no podemos pasar. Y si vamos a pasar hay que ver si nos pueden atender, y si no nos pueden atender pues nos vamos. Y ahí esperamos hasta que se pueda, que nos puedan prestar atención. Con lo que significa que lo que está ocurriendo allá adentro, al menos no tenemos la opción de criticarlo, de emitir juicios, ni siquiera de fiscalizar nada de lo que está ocurriendo allá adentro. Entonces, es un espacio que ha sido privatizado por el Estado y se le entrega a los educadores que mantienen esta privatización de la escuela frente a la sociedad oprimida y a los padres. En ese sentido estamos diciendo entonces que el espacio escolar, de hecho, no es un espacio público, es un espacio que, como ya dijimos, ha sido privatizado por la clase política en el poder y cumple los objetivos que esa clase política quiere.
Entonces, ¿qué sería privatizar el espacio público? Desprivatizar, perdón, la escuela como espacio público. Sería abrir sus fronteras a los padres y permitir que los padres, los comunitarios, las autoridades comunitarias puedan entrar a esa escuela en un diálogo de iguales con los maestros, en un diálogo en el que podamos ir construyendo el modelo educativo y las condiciones en las que nosotros queremos que nuestros hijos se eduquen. Eso abriría el espacio de la escuela a la condición de espacio público. En segundo lugar, defendemos la idea de que la escuela no es universal. O sea, se usa el término universal en el sentido de decir que el Estado garantiza que esa escuela sea para todos. Bueno, aquí hay dos errores, en mi opinión, muy graves. Primero, la escuela no es para todos. Inclusive la escuela básica mexicana no es para todos, es para los que pueden ir. Hay una gran cantidad de niños que no van a los jardines infantiles. Y hay una gran cantidad de niños que van a la escuela y la dejan, la abandonan, se van a trabajar, porque las condiciones económicas de su vida, la precariedad de su existencia, les impone otras urgencias que no son aprender a leer y a escribir. De hecho, hay muchos padres que no terminaron la primaria porque tuvieron que abandonarla para dedicarse a tratar de ayudar a sus padres a mantener económicamente su familia. Si uno quiere que la escuela sea realmente para todos, pues tiene que tratar de crearle condiciones a la familia para que la familia realmente pueda mandar a los niños a la escuela y no se vea en estas urgencias económicas que tanto agravan el proceso de escolarización. Entonces, en primer lugar, no es universal porque no todos tienen la posibilidad real de ir y incluso de superar los obstáculos que la escuela le va poniendo a los niños. Evidentemente, los niños entran en diferentes condiciones y algunos pueden superar con facilidad los retos de la escuela porque son hijos de profesionistas, de maestros, de ingenieros y ya llevan ciertas herramientas culturales que le facilitan los procesos. Pero hay otros que no. Hay otros que van depredados culturalmente, con hambre, y cuando llegan a la escuela, evidentemente, van quedando atrás y al final son expulsados de los espacios de escolarización. En ese sentido también hay que decir que no es universal. Pero nosotros queremos llamar la atención en otro elemento que creemos que es importante. No es universal porque la escuela no atiende el universo cultural en el que ella se explaya. O sea, la escuela no atiende la diversidad cultural de este territorio que hoy llamamos México. Si la escuela fuera universal, eso significaría entonces que niños mijes tuviesen escuelas mijes, niños zapotecas tuviesen escuelas zapotecas, niños guaves tuviesen escuelas guaves, niños chatinos tuviesen escuelas chatinas, con características chatinas, con lengua chatina, con aspectos culturales, ¿no? Pero eso no ocurre. Realmente lo que ocurre es que se diseña una escuela en castellano, con objetivos en castellano, con libros en castellano, con la exigencia de aprender el castellano, y se obliga a todas las culturas a que transiten esa ruta de escolarización. Entonces esa escuela no es universal. Más bien es una escuela que obvia la universalidad, obvia la diversidad cultural que existe en el universo en el que esa escuela, en el caso de México, se desarrolla. Evidentemente hay países y hay naciones donde no existe esta diversidad cultural, no existe esta diversidad de lenguas, y este análisis sería evidentemente totalmente diferente. También hay países con otros sistemas sociopolíticos, socioeconómicos, y este análisis sería totalmente diferente. Entonces, hasta aquí dijimos, la escuela no es pública y la escuela no es universal. Y el tercer elemento que queremos cuestionarnos, tampoco es gratuita. No es gratuita por dos aspectos que queremos dar claro. Primero, porque la escuela constantemente está pidiendo colaboración económica para poder desarrollar las funciones que le corresponden. Hay que estar comprando cosas, y no estoy diciendo que te pidan directamente dinero, o sea, muchas veces entregas el dinero como una multa por alguna función, porque no participas en alguna actividad, pues se te pone una multa. No. Estoy diciendo que no es gratuita porque hay que estar comprando materiales constantemente para trabajar en el aula, libros, FOMIS, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso realmente pone en una terrible situación a familias que no pueden tener estos gastos, o sea, viven en el límite de sus posibilidades
y optan por no llevar al niño al jardín infantil para evitarse todas estas cosas a las que ellos realmente no, nada más frente a otros padres sienten, me imagino, que algún tipo de pena o algo por no poder. Ese es un elemento. Y el otro no es gratuita porque realmente la escuela se paga con el erario público, ¿no? Con el aporte que todos hacemos, con los impuestos que todos pagamos. Entonces no deberíamos defender una escuela gratuita, deberíamos defender una escuela a la que se le invierta los recursos que nosotros necesitamos que se le invierta. Realmente cuando decimos que la escuela es gratuita, al final no nos queda más remedio que agradecerle al Estado burgués la gratuidad de una educación que no es gratuita. Mucho del dinero que se invierte en educación no llega a las escuelas porque los caminos de la corrupción, etcétera, 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 no lo permiten. Y muchas veces el dinero que se le invierte en la escuela no es el dinero que se necesitaría, sino mucho más. Los muchachos que optan por la universidad y se quedan sin beca en las universidades públicas y después ya no pueden pagar las altas colegiaturas de las escuelas privadas y se quedan evidentemente sin educación y después se ven impulsados, no sé, a buscar otras rutas que no sean tal vez las más deseables. Entonces no es gratuita, no debemos decir que es gratuita. Entonces hasta aquí mi idea ha sido cuestionarme con ustedes, empezar a pensar ese lema, ese eslogan de defendemos la escuela pública, universal y gratuita. Yo los invito a buscar un libro muy interesante que nos va a ayudar a todos, de Guillermo Marín, el maestro Guillermo Marín, que se llama Pedagogía Tolteca. Porque realmente nosotros hubo una época de la historia en la que tuvimos una educación pública, universal y gratuita. Y creo que deberíamos empezar a leer para comprender en qué momento de la historia tuvimos esa educación. Y cómo fue que después del proceso de colonización nosotros perdimos esa educación universal, pública y gratuita. Además, según los elementos que analiza Guillermo Marín, somos de las 6 culturas madres la primera cultura que crea una educación pública, universal y gratuita, que evidentemente es aniquilada a partir de la colonización española. Pero ese sería tema de otra plática. Le doy las gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos en la consolidación de la victoria. Gracias.